El espacio necesario que necesitan los debates políticos aquí en Contigo TV. Bienvenidos amigos a Contigo en la Política, les saluda Paolo Segarra. El día de hoy, viernes 24 de septiembre del 2021, año del Bicentenario. Tenemos el día de hoy un gran programa, pues hemos invitado a dos especialistas para enfrentar en un debate político, para poder tocar los temas de coyuntura. Y sin mayor preámbulo, vamos a dar la bienvenida a el abogado Edison Tito Peralta y al señor administrador Jorge Villena. El día de hoy les damos la bienvenida a Contigo en la Política. Muy buenos días, Paolo. Muy buenos días a todo su público. También, Jorge, un gusto estar aquí y compartir mesa contigo. Igualmente, muchas gracias. Buenos días, Tito, y buenos días, Paolo, y gracias por la invitación. Muy bien, hemos traído a estos dos personajes líderes políticos en sus respectivas áreas para poder debatir de los temas interesantes. Vamos a explicar cuál va a ser la dinámica y hacer la presentación completa de nuestros invitados el día de hoy. En primer lugar, Edison Tito, él es indígena huanca, tiene una maestría en Derecho en la Universidad de California en Berkeley, además es abogado especialista en temas tributarios, abogado defensor de derechos humanos y actualmente es profesor universitario. Del otro lado tenemos al señor Jorge Villena, quien tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad San Ignacio de Loyola, tiene un diplomado internacional en políticas públicas en distintas entidades internacionales, ha sido ex regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, es emprendedor y columnista y actualmente es asesor de la Municipalidad de Jesús María. Vamos a explicar entonces cuáles son los 4 temas que vamos a tocar el día de hoy. El primero va a ser sobre la Asamblea Constituyente, el segundo se va a tratar sobre el enfoque de género o ideología de género, como lo denominan. En tercer lugar vamos a hablar sobre el conflicto armado interno y en cuarto lugar vamos a hablar sobre la intervención del Estado en la economía. Bien, para ello vamos a tener la dinámica es la siguiente: van a haber 5 minutos de intervención para cada ponente y al finalizar esos 5 minutos van a haber un intercambio de 5 minutos más entre ambos para que puedan discutir los puntos que han dado durante su intervención y así por cada tema. Entonces, si están todos listos, podemos comenzar. Totalmente listos y preparados. Muy bien, entonces vamos a presentar el primer tema. Se trata de la Asamblea Constituyente, sí o no. Como hemos recordado durante la campaña presidencial, el presidente Pedro Castillo, cuando era candidato, enarbolaba una de sus principales propuestas, la de llevar a cabo una Asamblea Constituyente. Hemos visto en el debate constitucional sobre si es posible o no llevarlo a cabo. Según el artículo 206 indica que todo cambio de constitución debe hacerse mediante aprobación del Congreso. Hay un artículo que es el 32 que mencionan algunos especialistas que indica que mediante un referéndum se podría llevar a cabo esta Asamblea Constituyente. Al margen del asunto constitucional, que es un debate también importante, vamos a preguntarle pues a nuestros panelistas sobre qué consideran importante acerca de las causas que trajeron a esta Asamblea Constituyente y las consecuencias que podría tener la implementación. Bien, vamos a iniciar los turnos en forma intercambiando el inicio, ¿no? En este primer momento va a comenzar el señor Edison Tito y en el siguiente tema comenzará Jorge Villena. Así que vamos a conversar con el señor Edison Tito. Le damos los primeros 5 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Paolo. Y bueno, vamos a exponer la posición que tenemos, ¿no? Un sector importante del país, un sector importante de la academia, un sector importante en general de la política peruana, ¿no? Ya sea de centro, izquierda o derecha, en sus diversas variedades, podríamos decir, de pensamiento. Se ha planteado en diversas épocas del Perú, de los últimos 20 años, la posibilidad, la necesidad eventualmente de cambiar la Constitución. Y cuando me refiero eventualmente a sectores de centro y de derecha, no exagero. Hubo una comisión
hace muchos años, en la que especialistas de diversas ramas, no necesariamente de izquierda, analizaron la posibilidad de ir a un proceso constituyente y se encontraron las posibilidades de hacerlo, ¿no? Ello en vista, pues, de que esta constitución nace de un golpe de Estado y es, digamos, llevada adelante en el marco de un gobierno que cometió muchas violaciones a los derechos humanos en general. Por ahí podríamos ampliar más la discusión, pero yendo al fondo de tu pregunta, ¿no? Tú preguntas la necesidad de ir a un proceso constituyente, de ir a una nueva asamblea constituyente y cuáles serían los efectos, ¿no? Yo me voy a enfocar sobre todo en la necesidad de una nueva constitución. Una nueva constitución en nuestro país es necesaria habida cuenta de la existencia de intereses sociales históricamente postergados y que esta constitución no permite que puedan ser, digamos, respetados o en todo caso puedan ser de forma adecuada llevados a cabo, ¿no? Me refiero básicamente a la postergación de la agricultura, por ejemplo, me refiero también a la postergación de diversos sectores del país, principalmente aquellas zonas fuera de Lima, y que en virtud de esta constitución que le otorga al Estado un rol subsidiario en la economía, así como un rol mínimo, diríamos, centrado principalmente en lo básico, que es, ¿no?, la salud, la educación, dicen, ¿no?, entre otros sectores, han pues básicamente destartalado al Estado, ¿no? Un Estado que una economía social de mercado fuerte requiere por lo menos un Estado mínimamente eficiente, ¿no? Algo que está ausente en el país. Y eso obedece, en la opinión de muchas personas, a la estructuración de la Constitución que desplaza al Estado y le da un papel mínimo en la economía y en diversos campos de la sociedad, ¿no? Entonces, esa es la raíz de fondo. Necesitamos un Estado más fuerte. Podríamos hablar probablemente ya a nivel de detalle del capítulo económico, podríamos hablar a través con los contratos ley, seguramente podríamos aterrizar en diversos aspectos de la Constitución, pero la esencia es la necesidad de un Estado más fuerte en áreas básicas como la salud, como la educación, como por ejemplo la economía misma, ¿no? Hoy la economía peruana está llena de oligopolios en diversos sectores económicos, ¿no? La banca es uno de ellos. Podríamos hablar también probablemente de algunas industrias, por ejemplo, a nivel de la producción de leche, etcétera, ¿no? Es necesario que en esos sectores el Estado pueda tener una mayor participación para generar un mayor crecimiento como país. Los países en la historia del mundo se han desarrollado sobre la base de estados que han intervenido en la economía, claro está, no de forma desordenada, no de forma que digamos ya monopolice todo. Tampoco quiero sostener la tesis de que el Estado tiene que llegar a ser un Estado totalitario, no es mi idea tampoco, ¿no? Y con esto creo que cierro porque ya estoy con el tiempo, sino un Estado en el justo necesario, pero no como está ahora, que es un Estado prácticamente nulo y desaparecido, ¿no? Eso sería básicamente. Bien, muy bien. Ha hecho uso de 4 minutos 40 segundos, le quedarían 20 segundos, sin embargo ya concluyó con su intervención. Ahora vamos a darle el pase al señor Jorge Villena sobre el tema de la Asamblea Constituyente. 5 minutos, por favor, adelante. Bueno, quiero empezar diciendo que una modificación constitucional no es lo mismo que la propuesta de una asamblea constituyente, que es lo que está pretendiendo llevar adelante el señor Castillo y el señor Cerrón, ¿no? La propuesta de asamblea constituyente que han presentado los señores de Perú Libre no solamente abarca una modificación, digamos, de algunos aspectos de la Constitución, abarca modificar completamente, incluso una asamblea constituyente en términos reales vendría a ser el poder absoluto, puede constituir y desconstituir entidades públicas, organismos, poderes del Estado, puede decidir cambiar el nombre del país,
el modo de gobierno, el modelo económico, el régimen de propiedad. Es decir, una asamblea constituyente, en los términos que están siendo planteados por los señores de Perú Libre, podría modificar completamente las bases en las que se funda nuestra sociedad, que es en realidad lo que ellos pretenden, ¿no? Tienen una idea de fundar un nuevo país, aparentemente. Entonces, la propuesta de Asamblea Constituyente de Perú Libre incluye que la mitad de los miembros sean elegidos por una modalidad democrática, es decir, elecciones abiertas, pero la otra mitad van a ser representantes de ciertos sindicatos, de ciertos grupos de representación, incluso de ciertas minorías culturales, algunos grupos económicos, llámese campesinos, pescadores, en fin, que en realidad no tienen a la fecha un representante único. En todo caso, para dirimir quién sería, tendría que el gobierno decidir a quién va a reconocer como representante de esos grupos. Por lo tanto, la otra mitad de esta Asamblea Constituyente, ¿no? Similar a lo que están haciendo en Chile, tendría básicamente una composición de cuotas, totalmente antidemocrático desde el punto de vista, ¿no? Con lo cual no hay garantía de que el equilibrio o la expresión democrática de la voluntad de la población se encuentren manifestados y representados en una asamblea constituyente en los términos en los que están presentando los señores de Perú Libre. Entonces, ya de por sí hay toda una pretensión antidemocrática de modificar no solamente en algunas cosas de la Constitución, hay la intención de modificar profundamente la estructura del país, a llevarnos a modelos económicos que ya han demostrado completo fracaso en los lugares donde se han pretendido llevar ese tipo de proyectos que forman parte de este eje bolivariano en el que Perú Libre es miembro del Foro Sao Paulo y de toda esta coordinadora internacional que han llevado a cabo este tipo de reformas económicas, sociales y políticas que han traído pues solamente miseria y pobreza, hambre y migraciones masivas, ¿no? Como ya la tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Sí, la Constitución de 1979 fue fruto de un golpe de Estado, ¿no? Recordemos, la Constitución del 93 fue un golpe al Congreso, un cierre al Congreso de manera inconstitucional, y gracias a la presión internacional se logró convocar a una asamblea constituyente, un Congreso democrático con un CCD, que luego los resultados fueron, y además en una asamblea, un CCD multipartidario, los resultados fueron validados y aprobados por la población en un referéndum. Con todos los cuestionamientos, en el año 2000 el señor presidente Valentín Paniagua decidió constituir una comisión multipartidaria para una propuesta de reforma constitucional puntual. Y esta comisión se llevó a cabo en todo el país una serie de conferencias, asambleas y además audiencias para recoger la opinión de todos los peruanos, y durante más de un año llevó adelante una serie de propuestas que luego los siguientes congresos han venido aplicando. Esta constitución del año 1993 ha recibido una cantidad no menor de modificaciones que han sido llevadas como establece la Constitución, a través del Congreso de la República. No vía referéndums, no vía recogida de firmas, sino a través del Congreso de la República, luego de un proceso largo, ordenado y además paciente de haber recogido la opinión de muchos peruanos y peruanas. Entonces, lo que proponen, ¿qué cosa es? Acabar con los oligopolios. Creo que no entienden bien que el mercado peruano es un mercado pequeño y va a haber tantos bancos como el mercado crezca, va a haber tantas aerolíneas como crezca el mercado. Tú no puedes poner en un país donde hay un número determinado de viajes por día 8, 9, 10, 20 aerolíneas, porque no vas a tener la capacidad de cubrir la cantidad de aviones. Entonces, el mercado funciona así. Y creo que el temor, o digamos, la gran duda que manifiesta esta exposición es sobre ese Estado fuerte que nos proponen, es decir, un Estado empresario que fue precisamente lo que quebró nuestro país en los años 70. Bien, tenemos ya el tiempo cumplido, los 5 minutos. Muy bien, agradecemos a ambos su participación. Nos ha quedado claro su postura acerca de las causas que llevarían a proponer esa Asamblea Constituyente y las consecuencias que por ambos lados pueden avisorar referente a esto. Ahora vamos al siguiente punto, a la siguiente sección, que es 5 minutos para que ambos vamos a su profesionalismo, para debatir
ideas, 5 minutos para que ambos puedan ir intercambiando en una conversación los puntos que consideran más importantes en los que puedan cuestionar al otro. Bien, les vamos a dar el pase a ambos para que en 5 minutos puedan llevar a cabo este debate. Así que damos inicio al intercambio de ideas. Bueno, adelante. Creo que dada la última intervención de Jorge, y de hecho me parece excelente, ¿no? Su argumentación obedece pues a un lineamiento argumentativo muy interesante. Lo respeto. Sin embargo, encuentro dos aspectos, digamos, que me han hecho un poco de ruido, podríamos decir. El primero de ellos es decir que queremos un Estado autoritario, un Estado, no sé, quizás al estilo venezolano, bolivariano, se ha mencionado. Eso creo que no tiene sentido en el país. Los peruanos no tenemos un modelo a seguir. Nosotros buscamos, creo, ¿no? un país basado en sus propias tradiciones democráticas y culturales, ¿no? Eso sería un punto. Otro punto sería el referido a que solamente los congresistas tendrían que ser representantes de un proceso constituyente o una nueva asamblea constituyente. Eso es limitar la representación. La representación no puede estar constreñida a partidos políticos que por sí no son representativos del país. Esos serían mis 2 puntos, Jorge. Bueno, pero empezando por lo último, creo que hay una completa negación de la democracia representativa. O hacemos un congreso corporativo, ¿no? Como se hacía en el pasado, donde las decisiones las tomaban los empresarios, los gremios y los grupos de interés, o hacemos por la vía democrática. Un esquema mixto lo que hace es romper y termina siendo ni democrático ni corporativo. Entonces, esta situación es preferible pecar de democrático que de todo lo contrario. Entonces, si bien es cierto, los partidos tienen una serie de limitaciones, dado que las reglamentaciones que deberían ayudar a que los partidos políticos se fortalezcan, lo único que han hecho a lo largo del tiempo, esta reforma política, es debilitarlos. Entonces creo que lo que debemos hacer es reforzar el modelo de democracia representativa, no erosionarlo, no destruirlo. Por otro lado, a mí me llama la atención porque Perú Libre y los socios de Perú Libre sí tienen como modelo el modelo venezolano, el modelo cubano, y que son modelos donde hay ese famoso y tan mentado Estado fuerte, ¿no? Que lo que en buen cristiano significa que es un Estado empresario, un Estado que intervenga en la economía para seguramente corregir algunas distorsiones. Pero sin embargo, cuando hablamos de las distorsiones que debe corregir el Estado, estamos hablando de que más del 95% del sistema de salud en el Perú lo maneja el Estado. Más del 90% del sistema educativo del Perú lo maneja el Estado. Entonces, lo que hay que hacer no es corregir lo que no está en manos del Estado, sino más bien corregir aquellas cosas que el Estado hace y hace mal, a pesar de que tiene todas las atribuciones y el manejo de estas políticas de educación y de salud. Entonces, no es problema pues de las clínicas o de colegios privados que el sistema de salud o de educación no funcione, sino es problema estructural de que nuestra burocracia estatal sigue pidiendo más recursos, sigue pidiendo más presupuesto, sigue pidiendo crecer en burocracia y sin embargo los resultados no se condicen con ello. Y sin embargo el señor Frank, que acaba de anunciar hace 2 días que hay que imitar el modelo de Bolivia. Entonces, no solamente Perú Libre, sino los aliados de Perú Libre, como en este caso la gente del partido de Verónica, como el señor Franque, anuncian que van a seguir el modelo boliviano, que yo no creo ni encuentro nada digno de seguir en materia económica, de política y social. Pero en fin, él seguramente tendrá sus razones. Yo no sé hasta ahora en qué país ha funcionado un modelo de Estado fuerte, un modelo de Estado empresario, Europa hay bastantes ejemplos, ¿no? De Estado donde haya desarrollado empresas y haya intervenido de manera correctiva. Eso no ha ocurrido. O sea, empresas públicas exitosas no los hay. Y creo que y seguir insistiendo en fórmulas que del pasado que han fracasado van a seguir destruyendo toda aquella viso de confianza empresarial que hay. Todavía queda algún poquito en el Perú. Creo que estas incertidumbres no generan la estabilidad necesaria para poder despegar en la economía, y esto ha hecho
que haya una fuga masiva de capitales. Esto ha ocasionado que el costo de vida se incremente, que el dólar haya aumentado, por lo tanto encarezcan todos los productos importados y eso impacta directamente en el costo de vida. Eso ha sido lo que ha traído y viene trayendo pobreza en nuestro país en 50 días de gobierno. Solamente en los primeros. Muy bien, se acabaron los 5 minutos de intercambio. Les agradecemos, les recomendamos que para que ambos puedan responder y contestar preguntas, traten de hacerlo un poco más sintetizado, sus argumentos, para que ambos puedan preguntar y responder en esta conversación en los siguientes bloques. Bien, este ha sido el bloque sobre la Asamblea Constituyente y nos ha quedado muy claro, ha sido bastante nutrido la argumentación de ambas posturas. Les recordamos a nuestros espectadores que ya tenemos la pregunta en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. ¿Quién cree usted que ganará el debate de hoy? ¿Edison Tito o Jorge Villena? Nuestros ponentes que tenemos el día de hoy debatiendo de una manera muy ponderada sobre los temas que tenemos a continuación. Vamos entonces con el segundo tema. Se trata acerca del enfoque de género o, como algunos lo nombran, ideología de género. Hemos visto que en los últimos años, debido a las numerosas marchas y protestas que ha habido en colectivos como Ni Una Menos, por ejemplo, se logró que las autoridades implementen nuevas políticas para luchar contra la violencia de género, contra los feminicidios, tanto la Policía Nacional, la Fiscalía y distintas entidades, así como también el Ministerio de Educación, que implementó en la currícula escolar el llamado enfoque de género. Esto ha generado controversia en otros grupos que consideran que esto se trataría de una ideología de género que pretende confundir a los infantes. Entonces, para enarbolar los argumentos referentes a este tema, vamos a dar en primer lugar el pase al señor de género. Lo que solamente recibe como respuesta de parte de algunas personas que han abrazado este enfoque ideológico es que solamente lo abordan desde ese punto de vista. Pero te diré algo, creo que para abordar problemas tan complejos en nuestra sociedad como es el caso de la violencia, tú no lo puedes abordar solamente desde un enfoque de género, que es un enfoque ideológico, ¿no? Es como también pretender abordar todos los problemas de la sociedad a partir de un enfoque economicista o materialista, ¿no? En este caso, el enfoque de género pretende resolver de por sí solo una problemática que es muy compleja. Mira, en los últimos 10 años hemos pasado de tener 1.500 homicidios en el Perú al año a tener cerca de 2.600 a 2.800 homicidios al año. Es decir, nuestro país se ha vuelto un país muy violento y cada vez esa violencia cobra mayores víctimas mortales. Estoy hablando de cifras oficiales que las da el Ministerio Público y el Instituto de Estadística e Informática. Pero a lo largo de esos años, si revisas la data, el 85% de las víctimas son varones, principalmente entre los 15 y 29 años, es decir, varones jóvenes. Es decir, un hombre entre los 15 y 29 años tiene 4 veces más probabilidades de morir asesinado que una mujer en el Perú de hoy. Esto no es una opinión, no es que tenga algún tipo de negación. Esto es data, ¿ya? Y el ratio es 85-15, o sea, es decir, en términos relativos, esa es la proporción a lo largo de todos estos años. De manera absoluta, es decir, en términos numéricos, obviamente, si se incrementan los homicidios en el Perú, también se incrementan los homicidios tanto en hombres como en mujeres, en cifras. Esto quiere decir que hay que hacer un estudio profundo acerca de las razones por las cuales se están muriendo asesinados hombres y mujeres en el Perú. Hay que hacer un análisis profundo de por qué son las causas de esta inseguridad que cobra víctimas. Cuáles son las situaciones que llevan a cabo a personas a eliminar o a quitarle la vida a otros. Entonces, darle simplemente un enfoque ideológico pretendiendo criminalizar al varón y contra la mujer, enfrentar a los peruanos en términos de diferencias de sexos o de géneros o de identidades, produce más bien una serie de conflictos y de interpretaciones antojadizas en la ley, que lo único que trae son diferencias que rompen con el principio de igualdad. Lo otro es que mucha gente, como yo, no consideramos y hemos tratado de defender
en la vía legal y en la vía administrativa, el derecho que tienen los padres de poder decidir esos contenidos que se van a dictar en las currículas educativas. Por lo tanto, creo que el Estado ha incumplido con una de sus misiones más importantes, que es respetar el derecho que tienen los padres y la misión que defiende además y ampara la Constitución y los tratados internacionales con respecto a cuáles van a ser el papel que tienen los padres. Son los padres y las familias los que deciden qué tipo de educación y qué tipo de valores van a llevar a cabo, van a recibir sus hijos. El Estado, ese Estado fuerte del que nos hablan, quiere no solamente decidir qué tipo de educación van a recibir nuestros hijos, sino además ya quieren decidir qué tipo quieren ir un poquito más allá, incluso ya en los temas que tienen que ver con sexualidad y con salud. Entonces, estamos en una situación donde la educación peruana está prácticamente en las peores sistemas de educación pública del mundo. O sea, tenemos, creo que solamente Haití y República Dominicana como países a los cuales en el resto de América Latina seguimos a la saga. Entonces, creo que donde todavía no siquiera podemos tener resultados concretos en materia de matemáticas, comprensión lectora y las cosas mínimas en las que debe ser formado, en las competencias mínimas que debe ser formado un menor, menos nos van a venir a traer problemas que vienen a traer confusión y a que afectan además a la inocencia de los niños. Entonces, creo que los padres tienen todo el derecho de que si ven algún tipo de tratamiento de información que no va de acuerdo con su forma de pensar o con sus valores, sus tradiciones, de todas maneras tiene el derecho de pedir que ese tipo de materias sean muy bien, se cumplieron los 5 minutos del tiempo estipulado, nos han quedado claros los puntos que ha puesto el señor Villena y ahora vamos con el señor Huanca con los 5 minutos acerca del tema ideología de género o enfoque de género. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, yo soy Edison Tito, soy en la Huanca, pero bueno. Se me escucha bien, ¿no? Siento un poco de eco. Sí. Ya está. Perfecto. Gracias. Bueno, con relación a la pregunta sobre el enfoque de género y el tema de la ideología de género, hay que partir de decir que el enfoque de género es una aproximación metodológica, en realidad, al análisis de las relaciones sociales, al análisis de diversas formas en que las personas van formándose, van interactuando en la sociedad. Pretender decir que tiene una carga ideológica podría ser eventualmente un ejercicio filosófico, sí, podríamos eventualmente decir que casi todo discurso tiene detrás algún tipo de mirada del mundo, sí, es verdad, eso yo creo que sí es cierto, pero percibo que las críticas contra el enfoque de género, cuya finalidad es comprender que las personas van a crecer en función de los valores culturales y sociales que se les asigne en cada época, lo cual es, digamos, es prácticamente algo de sentido común, es casi negar una realidad en los países, en el Perú, ¿no? Y es que se han formado muchas desigualdades entre el varón y la mujer en función de eventualmente prejuicios y otras categorías que no obedecen necesariamente a un criterio de igualdad entre ambas personas, ¿no? Varón y mujer. Pero creo que más allá de decir que el enfoque de género en sí es una aproximación correcta, una aproximación adecuada de la sociedad y de lo que podamos buscar a nivel de diversos campos como la educación, yo percibo que sin perjuicio de ello, esta suerte de discurso conspiranoico, porque no, con todo respeto, no sé cómo le puedo llamar a la ideología de género, si no es más que una conspiración en realidad, viene cargada de un sesgo, viene cargada de una supuesta creación de un enemigo al otro lado, ¿no? Hay un enemigo que es un supuesto grupo de personas con una ideología que han creado todo el enfoque de género, y detrás seguramente están pues unas mentes maquiavélicas que pretenden homosexualizar a la sociedad. En realidad no obedece, no tiene el mínimo indicio, no tiene pruebas para afirmarse eso, ¿no? En realidad la ideología de género es una herramienta de determinados sectores conservadores para hacerse del poder, ¿no?
es una estrategia muy interesante en la que tú creas un enemigo a quien le otorgas la calidad de malo, la calidad de persona que quiere homosexualizar, a alguien que pretende controlar y a nosotros los padres nos quieren hacer daño. Esa forma dicotómica de analizar la sociedad en la que hay un malo, en la que hay un enemigo a quien tenemos que combatir, es el centro, es el énfasis de la ideología de género. Porque, para ser honestos, sus defensores han importado esta interesante concepción desde Estados Unidos y a su vez han seguido las mismas taras que tienen en los Estados Unidos, y es que, con todo el respeto, esto no es algo personal contra el señor Jorge Villena, pero se aprecia mucha incoherencia, ¿no? O sea, pretenden decir que defienden a la mujer, a la vida, y por ejemplo, en algunos casos apoyan a Inostroza, César Inostroza, este juez que liberaba a violadores de niños o niñas, y entre otras cosas podríamos mencionar. Pero en buena cuenta se habla, se acude a la religión, inclusive la religión cristiana, y se instrumentaliza la religión con la finalidad de crear ese enemigo, ¿no? Y nosotros somos los buenos, los santos. Eso, que parece bonito, que suena interesante, en realidad esconde una manipulación política, ¿sí?, de miedos, de fe, para fines estructuralmente políticos, es decir, para posicionar a líderes conservadores, ¿no? Yo creo que desnudar la ideología de género es decir eso. Podríamos caer seguramente en, pero detrás hay una ideología de enfoque de género y seguramente toda esa estructuración interesante que para fines filosóficos o eventualmente para fines técnicos o científicos me parece excelente. Hay que deconstruir casi todo. No, eso no me parece en sí mismo algo que esté mal, pero lo que me parece interesante es que se usa esta dicotomía de ideología y enfoque de género para al final del día levantar a un líder conservador religioso que religioso no tiene nada porque seguramente es más incoherente que la palabra. Tiempo cumplido, señor Tito Huanca, los 5 minutos. Muy bien, nuevamente han quedado claros los argumentos del señor Tito Huanca, en algunos aspectos inclusive contradiciendo al señor Villena. Ahora vamos a darle nuevamente estos 5 minutos de intercambio mutuo, se les pide fluidez, se les pide para que ambos puedan preguntar y responder, ¿no? Entonces, concisión y fluidez. Vamos con los 5 minutos del intercambio de ideas. Adelante, por favor. Sí, creo que el enfoque, y creo que esto también es uno de los peligros que pretenden quienes defienden la modificación constitucional. Es decir, quitarle a los padres el derecho que tienen para poder decidir sobre la educación de sus hijos, sobre cuál va a ser la forma o los valores que tienen de transmitir. Y eso parte de una idea equivocada. No, Jorge, perdona que te interrumpa. Que hay una idea equivocada que no pretende. No termino de dar. Dame un minuto para terminar de dar y ya tú respondes lo que digo. Pero creo que es parte de una idea equivocada de creer que no existe una moral pública, que todo se puede reglamentar de acuerdo a la ley. Y creo que eso es imponerle a las familias, imponer a las personas una moralidad o una decisión, un dogma sobre la educación o sobre los valores que tiene cada sociedad, cada familia. El Estado, ese no es el papel del Estado, ese no es el papel del burócrata del Ministerio de Educación. Aquí no hay, y nadie ha hablado de Inostroza, salvo tú, no sé a quién te refieres. Aquí nadie ha hablado de religión, tampoco, pero creo que las personas y los padres sobre todo tienen el derecho, y porque es lo establece la Constitución, tiene el deber, la función de la familia es justamente procurar transmitir valores. ¿Qué valores? Los valores. Muy bien que tengamos esos valores, pero no son valores homogéneos para empezar, ¿no? Y sin embargo yo creo que son valores totalmente respetables, Jorge, y que definitivamente tienen que tener su lugar en la sociedad, porque muchas personas creen en eso. Pero yo tengo la impresión que ustedes pretenden darle un... No pretendemos eso. Yo creo que tú tienes bueno, no sé si tú, pero al menos aquellos sectores conservadores que usan este tema de ideología de género, generan esta suerte de crear un miedo, crear un enemigo común. Aquel que te quiere imponer y quiere que tú que eres padre, no, te quiere desplazar. Es lo que acabas de decir. No, nadie pretende desplazar a los padres de la crianza de los niños. Ahora tú me vas a decir, no, pero el enfoque de género no pretende eso.
te voy a leer los 7 enfoques que tiene la Currícula Nacional de Educación Básica. Tiene un enfoque de derechos, tiene un segundo enfoque inclusivo y de atención a la diversidad, tiene un tercer enfoque intercultural, el cuarto enfoque es el enfoque de igualdad de género, tiene un enfoque ambiental, un enfoque de orientación al bien común y el séptimo y último enfoque es el de la búsqueda de la excelencia. Es decir, ya de por sí, con los enfoques que tiene, lo que tratamos es de brindarle a los niños la posibilidad de que respeten y que vivan y convivan de manera tolerante con cualquier tipo de expresión diversa que haya en la sociedad. O sea, lo que hay que fomentar es aquellas prácticas en que los menores entre las personas se lleven a cabo y se respeten. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en eso el enfoque de género, en ese contexto, el enfoque de género no viene a trastocar, no viene a imponer. Me opongo, pero me opongo completamente a estos intentos de hablar de sexualidad a niños menores de primaria y menor aún de muy menores grados de primaria, ¿no? Además, por parte de quiénes, o sea, de profesores tipo Castillo. ¡Qué horror! Olvídate, pues, de ninguna manera. Pues, bueno, más miedo me daría, creo yo, los representantes de derecha hablando de religión, cuando en la parte interna de sus vidas hay una incoherencia total. Pero yo lo que ¿qué incoherencias hablas? Pero incoherencia, por ejemplo, es acusar a los conservadores de hacer maniqueísmo desde el marxismo, cuando el marxismo es maniqueísmo para puro. nada. O sea, yo realmente yo creo que el marxismo existe en la mente de una cierta derecha. Yo creo que el sector más marxista de este país es cierta derecha, porque el país de odio yo no veo marxismo. enfrenta a la gente. Está basado en una dialéctica, está basado en la confrontación. Mira, me parece interesante, Jorge, el gran manejo que él tiene del marxismo. Probablemente ya has estudiado bastante el marxismo. Que abraza el marxismo, me diga que están creando monstruos, o sea, a eso se dedican. Ese no es el discurso de Zorro. Lo que puede ser el que enfrentar a los españoles, que se dice católico, a los blancos. Que se dice que defiende que está viendo que hay una ideología de género y que se llama así, se reúna con otro grupo de personas y, por ejemplo, en esa incoherencia permitan lo de César Inostroza, por ejemplo, ¿no? O sea, apoyarlo, blindarlo en el Congreso. Esos que lo blindaron en el Congreso son los que dicen la ideología de género está ahí. Bien, muy bien. Sí, tiempo, señores. Tiempo, se agradece el intercambio de ideas, el intercambio sin adjetivar, está bien, tratando de coordinar y intercambiar ideas, respetando la pregunta y contestando concisamente qué es lo que queremos que nuestros espectadores escuchen, ¿no? Las ideas y los argumentos firmes, ciertamente. Bien, hemos terminado el segundo bloque de ideología de género o enfoque de género, ya vamos por la mitad del debate. Desde aquí queremos recordar dos cosas. En Contigo TV para nosotros es importante brindar espacios para la discusión política, para el intercambio de ideas, ya que generalmente desde las redes sociales cada uno desde sus cuentas suele expresar sus opiniones y pocas veces hacemos este cruce de declaraciones, esta confrontación que es importante, creemos, a la hora de buscar consensos, a la hora de buscar nuevas soluciones que permitan enfrentar los problemas del día a día. Por otro lado, también les recordamos a nuestra audiencia de nuestra encuesta del día de hoy, tanto en Facebook como en Instagram. Nuestras redes sociales pueden seguirnos y pueden decirnos quién cree usted que ganará el día de hoy, el señor Edison Tito o el señor Jorge Villena. Siendo las 9:24 de la mañana, vamos entonces a presentar el tercer tema. Se trata de conflicto armado interno, pues también existe un debate de acuerdo a la terminología que se usa a la hora de tratar de analizar el periodo del terrorismo, el periodo sangriento que vivimos durante los años 80 y que en la actualidad se trata de reencarnar o continuar con las ideas desde un aspecto político de algunos grupos como el Movadef. En ese sentido, la Comisión de la Verdad elaboró un informe donde denominaba a esta época que vivimos sangrienta como conflicto armado interno, y es ahí donde surgen las discrepancias. Bien, en este caso va a iniciar nuevamente el señor Tito Huanca con su alocución. Le damos los 5 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Paolo, y bueno, nada más hacer que este es un buen debate muy interesante.
cualquier apasionamiento obedece al debate, pero por lo demás sí el respeto bastante alto, ¿no? Bueno, con relación al tema del conflicto armado interno y el asunto del terrorismo, si se oponen, si yo hablo de conflicto armado, estoy negando que hubo terrorismo, y que quizás estoy finalmente ayudando a los terroristas, y estoy perjudicando al Estado. En realidad todas estas dicotomías, estas discusiones, a mí me parece nuevamente que obedecen a esta raíz en que está en la mente de ciertos sectores conservadores de ver una cierta intencionalidad negativa por el lado quizás de sectores progresistas, a quienes culpan de establecer una dictadura de las ideas, ¿no? Yo creo que eso obedece realmente a una estrategia de polarización muy interesante para ellos, digamos, catapultarse como una suerte de protectores de una verdad que sí es buena, y esa sí está del lado, digamos, de la sociedad. No, la otra pretende manipularte, ¿no? Creo que esa es la raíz que ya es, digamos, la marca registrada, quizás hasta americana, que veo muy presente en estas discusiones. Pero con relación al tema del conflicto armado interno y el tema del terrorismo, el asunto, la terminología conflicto armado interno obedece en realidad a una denominación que la Comisión de la Verdad y Reconciliación estructuró y calificó a una época de nuestro país en función de categorías que a su vez vienen del derecho internacional a la hora de definir una situación en la que la sociedad vive una convulsión de violencia tan grande del lado de diversos grupos en los que eventualmente también participa el Estado, y en este caso ello no niega la realidad de que el principal responsable del conflicto armado interno, de la violencia de la época del terrorismo que se vivió, fue Sendero Luminoso. Y además, digámoslo, hay que decirlo con todas sus letras, fueron ellos quienes declararon esta guerra al Estado, son ellos los culpables, y ellos merecen toda la sanción, todo el repudio social. En eso no hay nada que decir. Hay que condenarlos con todas sus letras, totalmente, como los que lo iniciaron, como los más importantes responsables de esa situación vivida. Y también hay que decirlo, ¿no?, como aquellos que han causado todo esto en su máxima expresión. Pero no podemos desconocer la historia y los hechos que se han vivido. El Estado peruano, a través de las Fuerzas Armadas, la Marina, entre otras organizaciones militares, ocasionaron graves daños a la vida y la salud de las personas. Cometieron matanzas como la de la Comarca, ¿sí?, en la que, por ejemplo, mataron a más de 30 niños, ¿sí?, bajo la idea de hacer una limpieza del terrorismo, ¿no? Eso, por ejemplo, son hechos documentados, y así hay más muertes que se cuentan por miles, así como desapariciones que son causa y son resultado del actuar del Estado peruano, concretamente de las Fuerzas Armadas. Eso es hecho, es evidencia, hay juicios, no puedes negar eso. Entonces, esa es la otra parte de la moneda. Claro está, eso no significa que decir que el Estado también intervino cometiendo prácticamente genocidios en el país lo haga a él el culpable, o niegue que ha habido terrorismo, o niegue que Sendero Luminoso es el principal responsable. Lo uno no niega lo otro, no son opuestos, no son como el agua y el aceite. Más bien, inclusive habría que decir que los hechos son los que nos revelan que ambas partes tuvieron participación en convulsionar el país. Ahora bien, ¿qué es lo que se dice? Que no debemos decir, no usar la palabra conflicto armado interno. Podríamos dejar de decirle pato a lo que es un pato, ¿sí? Pero va a seguir existiendo esa realidad. Los hechos y la historia nos van a decir que en este país, y eso no lo va a negar cualquier terminología, hubo violencia de parte del Estado, así como de Sendero Luminoso. Y el principal responsable es Sendero Luminoso. ¿Se cortó? Bueno, 4 minutos 30 ha usado el señor Tito Huanca. Muy bien, respetamos que usen el tiempo que ustedes consideren adecuado dentro de los 5 minutos que les otorgamos. Ahora vamos con el turno del señor Jorge Villena acerca de este debate sobre conflicto armado interno. 5 minutos, adelante, por favor. Sí, no uso el término porque es terminología senderista, ¿no?
Y ese tipo de terminología, de verdad, no sirve para hacerle el juego a quienes... Proviene del derecho internacional. Se expresan, Por favor, los 5 minutos de cada participante. Se expresan con suavidad, con guantes, cuando les toca hablar de Sendero, pero cuando hablan del ejército y la policía, hablan con claridad absoluta y meridiana de terrorismo de Estado, ¿no? Entonces son durísimos para catalogar a la policía y al ejército. Yo no sé si existe algún ejemplo en el mundo de algún país que haya derrotado, no una, sino a 2 organizaciones terroristas, ¿ya? Con un ejército y una policía completamente faltos de recursos, de equipos, de armamentos, de entrenamiento para este tipo de enfrentamiento atípico, con comunistas cobardes que usaban a la población para esconderse, y que todo esto haya sido posible con pleno respeto a los derechos humanos. Yo no sé si es que hay algún ejemplo en el mundo de algo así. Eso pasó en el Perú, y pasó porque un grupo de locos, comunistas fanáticos, decidieron tomar el poder por las armas. Ahora se han organizado para hacer su partido y tomar el poder por las elecciones, porque el proyecto político sigue siendo el mismo. Pero lo que ocurrió ahí es que llevaron a cabo justamente la idea clara de llevar adelante. Nadie está creando un partido político para el terrorismo, eso es mentira. El marxismo... Hay que respetar los 5 minutos, por favor, del tiempo de cada ponente, ¿sí? Continúe, por favor, señor Villena. Por la violencia, llevando adelante una revolución armada que lo que pretendía era llegar al poder para instaurar su agenda política a través de la vía armada, ¿no? Ahora resulta que los herederos ideológicos de Sendero Luminoso y del MRTA están alrededor y entran a palacios de gobierno impunemente. Entonces esto es una situación penosa, ¿no? Que no solamente la prensa independiente, la prensa internacional y una serie de investigaciones han revelado los nexos entre aquellas personas que integraron y forman parte de organizaciones ligadas a Sendero Luminoso, y sin embargo ellos están hoy día en el poder. Incluso un ministro de Estado tiene serios vínculos con Sendero Luminoso. Pero parece que eso no le afecta a algunas personas, ¿no? Porque leyeron lo que pasó en el 80 a través de un informe de la Comisión de la Verdad. Un informe que es un importantísimo documento redactado por su mayoría por izquierdistas, con la única función de contar su versión de la situación. Entonces, por supuesto, la CBR es la versión progresista de izquierda sobre lo que fue el fenómeno terrorista. Y por supuesto, pues ahí terminó como consecuencia enjuiciando y persiguiendo judicialmente a policías y militares hasta el día de hoy. Entonces, sí, nadie desconoce que ha habido atrocidades, brutalidades por parte del accionar de la policía y del ejército y de las Fuerzas Armadas en general, en casos muy puntuales. Pero la acción del ejército y de la policía fue heroica y principalmente en defensa del pueblo peruano, porque es la policía y el ejército quienes defienden al pueblo, y que es el pueblo armado para poder defender a la sociedad, al Estado de Derecho, de esta agresión de gente fanática que lo que quería era destruir nuestro país y ser los reyes de las cenizas, de los escombros, de lo que quede. Entonces creo que esta situación de utilizar terminología que es utilizada por los abogados de Ismael Guzmán y de los principales líderes terroristas, esta terminología que es usada por el Movadef y por todos los miembros que son parientes ideológicos de Sendero Luminoso y que hoy día lloran la muerte de Ismael Guzmán, no la rechazo y por supuesto no la voy a utilizar, así esté en algún manual de derecho que pretendan usarla para blanquear la historia. 30 segundos también. 30 segundos. Bien. Bueno, está bien. 4 minutos 30 usó el señor Villena. Como decimos, respetamos el uso que ustedes hagan adecuado de sus 5 minutos. Nosotros les damos el aviso cuando quedan 10 segundos más o menos. Ahora vamos con el intercambio de ideas
Bien, 5 minutos más para que nuevamente ambos de forma fluida, de forma concisa, puedan cuestionar los puntos que han estado exponiendo durante su argumentación. Así que adelante, 5 minutos para el intercambio de ideas. Bueno, por tu intermedio me gustaría comenzar, Jorge. Mira, yo creo que hay que decir con meridiana claridad aquello que es una mentira, ¿no? Hay una falsedad. Con todo respeto, es falso que se pretenda decir que la terminología conflicto armado interno sea usada por terroristas, sea usada de forma maniquea por sus defensores. Eso es totalmente falso. La terminología conflicto armado interno proviene del derecho internacional. Es un término que existe inclusive desde la época de los años 70, 80, en los que se hacen estudios sobre situaciones en las que en una determinada realidad social la convulsión es tan grande que hasta el Estado interviene y se da mucha violencia. En realidad es un término que no se puede decir que es usado por los defensores de los terroristas. Eso es una mentira y es una ofensa, además, a la memoria de quienes también han sufrido, porque por parte de la izquierda peruana también han sufrido, hay muchos mártires que han sido asesinados por los comunistas. El señor Crespo, abogado de Miguel Guzmán, ¿no usaba el término? ¿Perdón? Estás hablando igual que él. O sea, el señor Crespo, yo creo que exactamente lo mismo. Los amigos de derecha pretenden usar, o en todo caso creo que ustedes admiran mucho el señor Fajardo. Lo que yo veo en ustedes, con todo el respeto que decía lo mismo, es que ustedes decía, son al final del día quienes denominar a Sendero Luminoso, necesitan Sendero Luminoso para seguir creando miedo. ¿Sí? Entonces, yo creo que Jorge, el intercambio de ideas, vamos a tratar de ordenarnos y de respetar, continuar para ambos exponer, un poquito dándole el pase al otro, continuar con la exposición, por favor. O sea, el hablar de un conflicto se supone pues que tenían interés por lo mismo, es decir, los terroristas, las fuerzas armadas y policiales tenían un interés, se enfrentaron. En la carga que tú le estás dando. Lo que ocurrió acá, esa interpretación es fruto de tu cosecha. Esa banda de locos quisieron agredir. Quizás se le sale el inconsciente a muchas personas de el ejército y la policía, en cumplimiento de su mandato constitucional, lo cual nadie niega, en defensa de la población. Lo cual no se niega. Decir aquí lo cual no se niega, lo cual había algún interés, se valora, se ha dado gloriosas Fuerzas Armadas, siempre las respetaremos. ¿Cuál era el interés de las Fuerzas Armadas contrapuesto con el interés de Sendero? Por eso es lo que tú pretendes decir, pretenden decir que nosotros atacamos a las Fuerzas Armadas. No pretendemos atacar a las Fuerzas Armadas, las valoramos. Su papel ha sido decisivo para el triunfo, al igual que la Policía Nacional del Perú, a través del Grupo GEIN, un grupo a quien siempre tenemos que volver y regresar. Mientras estaba pescando Fujimori, estos policías sí estaban trabajando y ellos son los que atraparon a este miserable, de Sendero Luminoso, a este terrorista que es el presidente Gonzalo, como le llamaban sus huestes del mal. Sin embargo, decir eso no debe llevarnos a negar que hubo un hecho concreto, el de la violencia también de parte de las Fuerzas Armadas. Algunos le llaman excesos. Tú mismo has usado la palabra hechos sangrientos, has dicho al atribuirle eso a las Fuerzas Armadas. Entonces yo te diría, siguiendo tu propia lógica, que tú también atacas a las Fuerzas Armadas. No estamos atacando ni tú ni yo. Simplemente estamos diciendo que han habido hechos concretos, que también se tienen que colocar. Eso se llama conflicto armado de Estado. Es decir, es suponer, ya que les encanta hablar de la terminología y de la derecho internacional, humanitario. ¿Qué carajos, Así como a ustedes les encanta hablar de marxismo. Porque yo siento que la derecha, en su corazón, es una derecha marxista, creo. ¿Existió acaso una política pública, o un lineamiento de trabajo, un decreto supremo, alguna ley que dio el Congreso en la que haya ordenado actos de terrorismo de Estado a las Fuerzas Armadas y policiales? O sea, eso es un absurdo. Entonces, pero lo que existe son las matanzas ocasionadas por las Fuerzas Armadas, que se cuentan por miles. Lo cual no tiene que ver con conflicto armado, pero cuando se trata de la policía y el ejército, es terrorismo de Estado. Y lo dicen sin ningún tipo de pudor. O sea, quiere decir que el Estado
propició políticas de terror y que organizó todo un andamiaje legal, ¿acaso fue así? No, estimado No, Jorge, creo que no puedes decir yo sigo pensando que que yo sigo pensando que en esas acusaciones que se hacen existe ¿no? una finalidad, ¿no? Es la misma raíz desde un inicio, ¿no? Pretenden atacar al Estado y nosotros tenemos la idea correcta. Esa es un poco la metodología de funcionamiento. Bien, se cumplió el tiempo de los 5 minutos del intercambio. Les agradecemos, siempre muy nutrida la participación de ambos. Es importante este intercambio de ideas. Queda bastante claro las posturas de ambos. Y bien, este ha sido el bloque del conflicto armado interno, tercer bloque que ha finalizado. Vamos entonces con el cuarto y último bloque del debate. Les recordamos a nuestra audiencia nuevamente la encuesta que tenemos el día de hoy en Facebook y en Instagram. Sigan nuestras redes sociales y vote usted. ¿Quién cree que ganará el debate de hoy? ¿Edison Tito o Jorge Villena? Bien, siendo las 9:40 de la mañana, vamos a dar inicio al cuarto y último bloque. Se trata acerca de la economía. ¿Qué tanto considera cada ponente que debe intervenir el Estado en la economía? ¿Debe tener una mayor presencia en los asuntos económicos o debe tener una menor presencia? ¿No? Hemos visto cómo se pretenden crear, por ejemplo, entidades, un organismo que fiscalice, que audite a las empresas públicas. Cuando muchos critican esta decisión, pues ya existe la Contraloría. En ese sentido, queremos ver de qué manera consideran importante de que el Estado tenga mayor presencia en la economía. Y para este tema vamos a dar inicio, el pase, al señor Jorge Villena. Adelante, por favor, tiene los 5 minutos. Bueno, la propuesta de un Estado fuerte, como lo han dicho los defensores del partido de gobierno, ¿no?, los miembros de Perú Libre, es precisamente ir con la propuesta de constituir o conformar empresas públicas. Esas empresas públicas que ya las hemos tenido en el Perú y que en todos los lugares donde han llevado a cabo este tipo de economías, donde el Estado ha tenido actividad empresarial, ha servido solamente para poder contratar a toda clase de incapaces para administrar recursos importantes, miles de millones en recursos del Estado, que deberían estar orientados a principalmente los servicios de salud, a los servicios de educación, a la seguridad, es decir, a tantas cosas que hacen mucha falta, ¿no?, y que el Estado tiene como principal objetivo y sin embargo ha descuidado a lo largo del tiempo. Entonces están más preocupados en constituir empresas. ¿Para qué? Para que pongan a los amigos del señor Cerrón, a todos los señores, o como los ministros actuales, que apenas acaban de terminar la universidad y no tienen mayor experiencia en ninguna de las ramas para las cuales han sido nombrados. Entonces, ¿se imaginan cuál sería la directiva de una empresa estatal conformada en un gobierno del señor Castillo? Pues sería de terror. Entonces, si quieren jugar a los empresarios, agarren su plata y pongan su negocio y hagan actividad empresarial. El Estado empresario ha fracasado en todas las latitudes, en todos los idiomas y en todos los tiempos. Y eso no es una opinión, es un hecho, es una data, una estadística. Entonces, me parece que el pretender regresar sobre ideas trasnochadas, sobre propuestas populistas y económicamente inviables, que lo único que van a traer como consecuencia es la pobreza y además la disminución de la capacidad y de la libertad de los ciudadanos. Cuando los ciudadanos tienen la posibilidad en un mercado libre de poder ahorrar, de poder producir, de poder crear, ¿no?, les da la opción de tener el dinero suficiente para poder elegir. Cuando el Estado se mete en todo, lo único que hace es quitarte la posibilidad de que tú puedas elegir, ¿no? Ser libre, ser responsable y ser capaz de elegir. Y te puedes equivocar siendo libre, ¿ya? Y elegir mal si quieres. Y puedes enmendar, puedes tener la posibilidad de eso. Cuando el Estado controla todo, y ese Estado fuerte que nos ofrecen los defensores de Perú Libre controlan todo, ya no tienes ninguna posibilidad de elegir. Lo único que te queda es el Estado, recurrir a ellos. Eso es lo que realmente quieren. Y por eso es que han emprendido esta campaña de demolición y destrucción de la economía del país, que sobre todo está afectando a los más pobres. Somos hoy día todos los peruanos, los 33 millones, excepto algunos buenos y cómodos cargos que han recibido los miembros del gobierno actual, pero hoy día la inmensa mayoría de peruanos son más pobres que hace 50 días, porque nuestro dinero vale un 20% menos.
el costo de vida se ha incrementado. ¿Y gracias a qué? Gracias a estas políticas antimercado, a estas políticas contra la libertad económica, a estas políticas de incertidumbre, que lo único que han traído es que la inversión en el país se haya retraído y los capitales se hayan ido porque no encuentran las garantías para poder emprender, para poder invertir y para poder desarrollar y crear empleo. Esta es la grave situación en la que nos han traído y, sin embargo, lejos de generar un clima de estabilidad y de certeza, porque es importante, es necesario que exista esta estabilidad. Tú no vas a invertir en un proyecto de 5, de 10, de 2, de 20 años, ¿no? No vas a destinar recursos a un proyecto de largo alcance cuando no sabes qué va a pasar dentro de 6 meses. Si no sabes si en los próximos 12 meses van a cambiar la Constitución y de repente se les va a ocurrir crear un Estado fuerte, ¿no? Ese Estado fuerte que significa invertir millones del Tesoro Público en hacer proyectos empresariales, ¿no? Que tienen como destino el fracaso y la quiebra, como ya lo hemos tenido anteriormente. Entonces, si el Estado quiere hacer bien su trabajo y ser fuerte, tiene que ser fuerte en aquello que se ha propuesto y que tiene como mandato principal hacer, que es mejorar los servicios de educación y mejorar los servicios de salud, los servicios principales que tienen a su cargo. Y para eso requiere no una reforma constitucional ni no poner empresas públicas. Lo que requiere es mejorar y modernizar la capacidad de los profesionales y de los recursos que se manejan y la gestión de estos recursos. Y eso no lo vas a lograr de ninguna manera, pues, poniendo a gente que no tiene ningún mérito, ninguna solvencia académica ni profesional para poder desempeñar los cargos más importantes del país, como lamentablemente hemos visto hoy en este gobierno. Entonces, están lejos, muy lejos, de poder darle la tranquilidad a la población, de tener una economía estable. Tiempo, señor Jorge Villena. Se cumplieron los 5 minutos. Le agradecemos su intervención, ha sido bastante clara también nuevamente, están siendo bastante concisos los argumentos de nuestros ponentes. Para nuestra audiencia les agradecemos porque son bastante claros sobre la hilación de sus ideas. Vamos ahora con los 5 minutos del señor Edison Tito. ¿Mayor o menor intervención del Estado en la economía? 5 minutos, adelante. Muchas gracias, Paolo. Bueno, con relación al tema de una mayor o menor intervención del Estado en la economía, debemos comenzar por aclarar que una mayor intervención del Estado no significa la creación de empresas estatales, no significa la creación de planillas doradas. Eso es una falsedad total, ¿no? Yo creo que nuevamente se usa o se recurre a la creación de miedos para decir o descalificar propuestas que sí tienen un sustento real, ¿no? Entonces, descartando este miedo, sí, que no es lo que se pretende, al fortalecer el Estado, al buscar un fortalecimiento del papel del Estado en la economía, no nos estamos refiriendo necesariamente a la creación de empresas estatales a por doquier. No nos referimos a eso. A lo que nos estamos refiriendo es a que el Estado pueda tener una mayor participación en aspectos tan relevantes como la salud, como la educación, por ejemplo, ¿no? Donde actualmente, bueno, la educación, por ejemplo, está postergada, o sea, está totalmente privatizada, ¿no? Es un negocio total sobre el cual lucran muchas personas. Pero también podríamos hablar, y ahí sí podríamos entrar al campo, por ejemplo, económico, eventualmente al tema de la creación de empresas estatales. Podríamos hablar, por ejemplo, de la posibilidad de industrializar nuestros recursos, como por ejemplo el gas, como por ejemplo la minería. ¿Por qué no hablar de polos tecnológicos? ¿Por qué no hablar de la posibilidad de crear hubs económicos? Un ejemplo, ¿por qué no crear en provincias llenas de recursos de minerales industrias complementarias a la minería y podamos eventualmente generar productos con un mayor valor añadido? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede actualmente? Porque la Constitución justamente constriñe la participación del Estado en esos sectores. Con eso yo no estoy diciendo que creemos una empresa estatal ahí que se dedique a fabricar, no sé, un ejemplo, armamento, lo cual, como en Bolivia, eventualmente determinadas industrias, y que vaya una planilla dorada, que no se controle. No, esa no es la idea. La idea sería eventualmente promover esos sectores con justamente los sectores privados, pero con un Estado que pueda intervenir con una mayor, digamos, un mayor eje de posibilidades que la Constitución actual no permite, ¿no? También podríamos decir a nivel de la banca, ¿no? La banca, el Banco
la banca peruana, la banca estatal peruana, el Banco de la Nación concretamente, podría eventualmente fomentar determinados créditos, lo cual sería interesante, pero no, es un dogma, ¿no es cierto? No, el Estado no debe intervenir. Eso es un dogma. Al final yo creo que al final del día quienes creen en dogmas, quienes creen en ideologías, justamente son los que tanto atacan justamente a quienes supuestamente son unos caviares, ¿no? Pero lo que yo veo en toda esta movida de decir que se pretende crear planillas estatales, empresas estatales, en realidad estemos iguales, mantengámonos como estamos ahora, ¿no? Las empresas, con las excepciones del caso, muchas de ellas haciendo lo que les da la gana, ¿no es cierto?, con ciertas inequidades increíblemente resaltantes, como por ejemplo los sobreprecios de la medicina, ¿no? Más de 100% se incrementaron en algunas clínicas, y entre otras situaciones que podríamos ir mencionando, que claramente hablan de una situación que está mal. Estamos en una situación que viene de 30 años, es el resultado de este modelo económico, no es el resultado, estos 30 años, esta situación de crisis, esta situación de pobreza que estamos viviendo, y esto lo sabe el pueblo, más allá de que podamos decir que la culpa lo tienen los caviares o el comunismo, no, el pueblo sabe que la culpa no es de los caviares ni del comunismo, no, la culpa es de este modelo económico que rezaga al Estado y que coloca a la empresa en un papel preponderante, ¿sí?, donde puede hacer lo que le da la gana y hay una regulación mínima. Eso lo sabe el país, ¿sí? Claro, podemos crear el miedo, ¿no? Pero se quieren crear planillas doradas, se quieren crear empresas estatales. Funciona bien para aparentemente descalificar aquello que es una necesidad que el país está pidiendo a gritos. Pero eso no se lo cree nadie, no se lo cree. Es más, esto obedece claramente a esa misma línea argumentativa de crear el miedo. Creo el miedo y yo me coloco como salvador. El Estado, los caviares están ahí controlando 30 años. ¡Qué mentira más absurda! Son 30 años de gobiernos en los que el MEF ha sido el que ha llevado la batuta y en los que básicamente se ha tenido 30 años al Estado al nivel mínimo. La educación destartalada, la salud igual. Todo en desmedro del sector público y que el sector privado se fortalezca, ¿no? Ahí es donde nosotros pretendemos proponer. Le indicamos al señor Edison Tito que sus 5 minutos de tiempo han finalizado y muy bien, nuevamente le agradecemos su participación, la hilación de sus ideas, sus argumentos expuestos, y ahora en esta nueva confrontación van a poder intercambiar preguntas y respuestas. Vamos con los 5 minutos del último bloque, que se trata de la intervención del Estado en la economía, si debe ser mayor o menor. Vamos con los 5 minutos del intercambio de ideas. Adelante, por favor. 5% es la participación de las clínicas privadas en el sistema de salud de nuestro país. Eso que le preocupa tanto al señor Tito. El 5%, es decir, el 95% del sistema de salud es público, es del Estado. Entonces, dice que está fallando porque el Estado que tanto les gusta, el Estado fuerte, maneja el sistema de salud. Y principalmente, qué bonito decir que son el 5% para ocultar el 100% de sobreprecios. Qué bonito decir que son el 5% para ocultar los sobreprecios que cobran las clínicas. Eso le afecta, ¿correcto?, al 5%. Tapémoslo, pero ¿por qué tapémoslo, va la gente a la se ha lucrado con la vida, Jorge, se ha lucrado con la vida en esta pandemia. ¿Has tenido familiares que han llegado a clínicas? Les han cobrado 100.000 soles. Qué bonito decir 5% para ocultar el 100% de lo que la clínica le cobra en el país. Porque el Estado no funciona y tiene que irse la gente a la clínica, porque si no se muere en una puerta de un hospital, ni siquiera lo recibe. Qué bonito no decir eso. Entonces la gente ahí sí quieres un Estado fuerte. Ahí sí quieres un Estado fuerte. Ahí es una clínica. Ahí sí quieres un Estado fuerte, Jorge. El Estado fuerte que tú dices ya tiene la función y no lo hace bien. El Estado tiene la función de la educación. Maneja el 80% de todas las entidades educativas del Perú. Y sin embargo, estamos en los últimos lugares del país. Porque el sector privado goza de exoneraciones, mientras que las universidades lucran a mansalva, ¿no es cierto? Que creen no se puede hacer que solamente va a salir adelante. Claro, entonces cancelas el 5% de las clínicas y ya tenemos un sistema maravilloso. Ya ves, lo que quieres es eliminar. Por el contrario, eliminar la yo creo que en eso coincidimos. Yo creo que en eso coincidimos, Jorge. Ambos queremos fortalecer el sector público.
Eso no quiere. Ambos queremos Lo que no quiere es que fortalecer haya la gente que educación, vaya a un ambos colegio queremos privado, fortalecer la salud. Eso es lo que se tiene que solamente dar. vayan al Pero, Estado. ahora, Eso es lo que podríamos quieren. concentrarnos No en ese quieren aspecto, pero ¿por qué no hablamos, colegios por públicos, ejemplo, no quieren de la clínicas economía? privadas, ¿no? Es decir, entonces, van a presentar una serie de propuestas para poder crear un sistema de salud. ¿Cuál? El sistema de salud que tenemos hoy día es un fiasco. ¿Gracias a qué? A la incapacidad de un ministerio de poder De administrar. 30 años de gobierno El Ministerio neoliberal. de Educación, La salud y la educación neoliberal que ha sido son resultado de 30 años de gobiernos de 30 años derecha, 30 años de conservadores, gobiernos elegidos por como ustedes. los que tú representas, estimado Jorge. Pero Es elegidos decir, por ustedes, porque tus ideales han estado los presentes adalides del 30 años en este país los últimos y tus presidentes. ideales No entiendo. nos han dejado O sea, se después supone de que 30 ustedes- años. se supone que juicio. ustedes, Es decir, que son el los resultado de adalides 30 años que han es el puesto resultado de lo que tú a los defiendes. presidentes, Eso han lo digo dicho- con claridad. han dicho que los El últimos 30 resultado de años 30 han puesto a los años de presidentes. la peor salud, Así de es. la peor Ahora, ustedes van a educación, hacer es arreglar- fruto También sácame. de lo que tú defiendes. Avísame. Justamente. Sí. Bien, les recomendamos de que podamos ordenar las ideas. Está bien el intercambio de argumentos, de debates. Les recomendamos tener un poco de mesura a la hora del intercambio, permitir que el otro enarbole su idea y poder continuar dándonos espacio entre ambos. Por favor, continúen, por favor. Aquí hay un estatus que quieren mantener, aquellas personas que nos meten el miedo. Sí, Tú las quieres empresas mantenerlo, tienen el control. no, Jorge. Sí, Ese estatus tanto de control 30 tienen, años. mira, tanto Tú control no- tienen las empresas. Estimado, que no Jorge, toca con todo el cualquier respeto que te tengo, yo no quisiera que solamente tú hables, yo también quisiera decirte algo. Es lo siguiente, y obviamente esto no es un ataque personal a ti, mantener acá pero es lo de que sí te puedo decir es lo siguiente. ministerios que Tú no se han quieres no modernizado, solamente que no 30 pueden años más gastar su presupuesto. y que las cosas sean iguales. El Tú estatus que quieres 100 quieren años. mantener. El estatus en el que ya... El estatus viene de un gobierno de derecha, hay que decirlo con todas sus letras. Estos 30 años son 30 años de un gobierno de derecha con políticas públicas de derecha en el campo de la salud, de la educación, de la economía. Y esos 30 años, con un pensamiento de derecha, con una economía basada fundamentalmente en un Estado mínimo, es lo que tú puedes mantener ahora, no solamente 30 años más, seguramente 30 años adicionales. Es decir, 100 años de Estado mínimo, es lo que tú que no le han quieres. ganado a nadie en la vida profesional. Entonces, eso es lo que quieren hacer. Meter Los más empresas públicas competitivos para de este darle más país, trabajo a sus amigos. creo, Ese es el somos los asunto. hijos del Entonces, pueblo, estimado Jorge, que salimos adelante con la metas, gran mentira con educación, es que van no a salimos resolver, con van a argollas, no resolver salimos los con problemas del amigos. país, generando Quienes no le han más ganado a nadie, quienes no han hecho nada, como decía PPK, en su perra vida, son aquellos que a veces acceden por argollas. Eso también lo podemos decir con mucho respeto, no es tu caso, a los pero lo señores podemos decir. elegidos. Y esto va a ser un intercambio en el que tú y yo hablamos al mismo tiempo, seguramente no lo vamos a entender. Entonces, Y esa es la lastimosamente grave no va a ser un situación que debate vivimos. interesante, Lamentablemente, pero muy malo. nuestra economía se No nos deteriora lleva más. gracias a que nos Sin están embargo, El tiempo de los 5 minutos al señor Edison Tito, al señor Jorge Villena. Les agradecemos su participación. Ha sido un debate muy interesante, un intercambio de ideas muy nutritivo. Ha permitido que nuestros seguidores estén atentos, en muchos casos planteen también sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas. Hemos seguido, por ahí hemos visto quizás un comentario desatinado. No permitimos desde aquí la apología al terrorismo, se lo recordamos, no permitimos acá desde este medio de comunicación ninguna falta de respeto. Recordamos, exhortamos siempre tanto a nuestros ponentes como a nuestros seguidores mantener un debate alturado, un debate consistente, fundamentado en ideas y en argumentos, que es lo importante para poder llegar a conclusiones, a nuevas soluciones a los problemas que se nos presentan en el día a día. Les recordamos también que desde Contigo TV consideramos importante brindar estos espacios donde los distintos líderes políticos, distintas posturas, ideologías puedan acá confrontarse, puedan acá exponer sus ideas que permitan siempre pensando en un futuro, en un desarrollo mejor para el país. Entonces, finalizado ya este debate, vamos a exponer cuáles son los resultados de nuestras encuestas en las redes sociales. En el Facebook, sobre la pregunta que dijimos, ¿quién cree usted que ganará el debate? En el Facebook tenemos que el señor Tito Huanca
obtiene un 9% y el señor Jorge Villena un 91%. En nuestra encuesta en Instagram hemos visto que el señor Tito Huanca obtiene 14% de los votos y el señor Jorge Villena un 86%. Unos resultados bastante determinantes, bastante claros. Sin embargo, en la argumentación de ideas han sido unos oponentes muy claros fundamentando sus ideas y les agradecemos su participación. Vamos a darle un espacio de despedida a nuestros invitados. Vamos a dar en primer lugar un espacio para el señor Edison Tito pueda comentarnos sus impresiones y pueda cerrar con una idea final este gran y intenso debate. Bueno, más allá de todo el tema del debate y del fragor que hemos vivido acá, Jorge, ha sido un gusto realmente conversar, dialogar contigo, debatir aquellos puntos que estamos a favor y en contra. Siempre va a ser, de todas maneras, un gusto tener un diálogo con todo tipo de fuerzas, de ideas. Yo creo que al final del día, Jorge, y esto sí te lo digo más allá de toda la fuerza que yo le haya puesto a mis ideas, al final del día lo que nosotros tenemos que buscar de diversos sectores son mínimos comunes, mínimos sobre los cuales podamos ponernos de acuerdo. Yo concuerdo que tenemos puntos donde no coincidimos en nada, pero yo sí te diría a ti, yo esto también, a través tuyo le hago yo una invocación a toda la derecha que nos está viendo, todos los amigos, donde quién no tiene amigos, hasta familiares de derecha. Nosotros necesitamos buscar puntos mínimos para hacer del país viable. La polarización y simplemente la dicotomía no nos va a llevar a nada. Eso sería todo, Jorge, y muchas gracias también a ti, Paolo, y un saludo a todos los que nos han visto. Las encuestas no siempre reflejan la realidad. Gracias. Huanca, agradecemos su participación. Ahora vamos con la reflexión final y la despedida del señor Jorge Villena. Sí, bueno, yo creo que agradecer a Paolo y a Don Tito por la posibilidad de intercambiar ideas, en algún momento acaloradas, pero creo que es importante que, sobre todo quienes escuchan, puedan tener una posibilidad de confrontar y comparar con posiciones y tomar sus propias decisiones al respecto. Sí creo que es importante señalar, y ya lo he dicho en diferentes oportunidades, incluso en este mismo medio, que hay mínimos comunes, pero los mínimos comunes en mi caso particular, que yo no represento a la derecha peruana, solo me represento a mí mismo, a Jorge Villena, en mi caso particular lo he expresado, haré todo lo posible para que las nuevas versiones de Sendero Luminoso, este neosenderismo y todas aquellas personas que han llegado desde la extrema izquierda a tomar el poder y a llevar a pretender imponer un proyecto bolivariano, chavista, de corte comunista, vamos a enfrentarlos no solamente en los debates públicos, en los foros, en las calles, sino con toda la fuerza que sea posible, para que nuestro país no retroceda ni caiga en manos de este empeño que se está organizando justamente para eso. Y lo que no hay que hacer es precisamente darle tiempo que puedan construir este aparato de persecución, de represión. Ya están intentando, ya tomaron las principales posiciones en las entidades más importantes y van a seguir avanzando. Ya quieren atacar a la prensa independiente y en general los medios de comunicación. Seguramente van a pretender llevar, gracias a sus brazos legales y políticos, esta política de lawfare para hacerla muchísimo más agresiva. Y nos enfrentamos precisamente aquí entre demócratas y antidemócratas. Entonces, vamos a ver pues quién es quién. Yo soy un antidemócrata, Jorge, o estás hablando de otro grupo. Estoy hablando de este gobierno, ¿no? Creo que, no sé si tú participas de él o vas a participar de él, pero tenlo por seguro que ante la continuación de esos intentos de empobrecer a la economía del país y de cortar, mellar las libertades públicas y de los medios de comunicación, por supuesto que nos vamos a encontrar de frente, y ahí sí no hay puntos mínimos. Nosotros haremos... A todos los demás, encantado, si quieres algún día nos tomamos un café o una cerveza, pero en eso sí quiero ser enfático. No hay punto de negociación, ningún tipo de neosenderismo, ni ningún punto de negociación cuando se trata de defender la libertad y la democracia. El debate ya finalizó y bueno, les agradecemos a su participación ambos. Han quedado claros los puntos de ambos.
Les recordamos a nuestros seguidores, a los exponentes también, que esta entrevista, este debate lo vamos a estar subiendo a las redes sociales, a nuestras redes sociales de Contigo TV, para que puedan, digamos, replicarla, para que puedan continuar analizándola y pueda contribuir al debate público. Siempre es importante que ambos, al final del día, pues tratamos de rescatar las coincidencias, así sean pocas, porque finalmente lo que todos queremos es el desarrollo del país, tanto seamos de una postura o de otra. Y pues desde Contigo TV les damos las gracias a ambos por su participación. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, hasta TikTok tenemos. Así que muchas gracias a todos nuestros seguidores y a nuestros participantes. Nos vemos en una próxima ocasión. Los despedimos a nuestros invitados Tito Huanca y Jorge Villena. Dios los bendiga. Gracias al pueblo que votó. Gracias al pueblo que votó. Bien, muy bien. Ha sido un debate interesantísimo. Ya lo anunciábamos en nuestras redes, se lo estábamos comentando mucho a nuestros seguidores que íbamos a traer un debate intenso, y así ha sido, un debate de ideas, de argumentos, importante para intercambiar y para reconocernos. Bien, este ha sido su programa Contigo en la Política. Y bueno, brevemente, ya antes de finalizar, recordarles siempre que nos sigan en nuestras redes sociales. Y desde aquí, en lo personal, Paolo Segarra, quien conduce este espacio, pues se despide de lo que es la señal de Contigo TV. Ha sido un tiempo muy interesante, muy nutritivo, para poder compartir, para poder darle a nuestra audiencia lo mejor que hemos podido hacer, siempre en temas importantes de las noticias, análisis coyuntural, invitados de peso, reconocidos, para analizar el tema. Hemos querido traerles aquí lo mejor, y efectivamente digo hemos porque no solo soy yo, sino hay todo un equipo detrás en Contigo TV que permite que podamos emitir a través de esta señal una información relevante, una información para nuestro público, para que pueda conocer los distintos aspectos. No solo tenemos programas de noticias, tenemos programas de deportes, programas de salud, programas de música, artistas, donde traemos a nuestra gente una gran variedad de programación. Es por ello que también en esta despedida quiero agradecerle a Contigo TV, al gerente general, al señor Celis, y a todos los compañeros que hacen posible y hacen realidad este gran proyecto que está saliendo adelante poco a poco, a paso gigante, a paso pequeño, lo que se puede hacer, pero a paso firme, avanzando para poder ser una alternativa, un medio de comunicación que entregue gran calidad en información. Es por ello que también quiero pedirle, esto es una sorpresa, a mis compañeros que se encuentran en el estudio, que puedan acercarse para que ustedes vean cuál es la fuerza que permite que Contigo TV salga adelante. Así que, chicos, por favor, su mascarilla, lo que sea, sus celulares, lo que gusten, vengan por acá, por favor, para despedir. Pónganse por aquí, rodéeme. Vamos a saludar que nuestra gente, aprovechando que hemos tenido gran audiencia por aquí, por ambos lados, por favor. Este es el equipo de Contigo TV, el que día a día se esfuerza para tratar de brindarles a ustedes gran información, información de calidad, grandes invitados. Tenemos acá a la productora Mayra, a la conductora Xiomi, acá al productor Moisés, a María, la diseñadora, a Camila también, quien se incorporó recientemente, y Carlos Manuel, que un ratito va a venir acá a saludar, porque él es el que tiene que cortar el programa. Así que este es el equipo que hace realidad que Contigo TV siga creciendo, que siga avanzando, al cual nos debemos, y día a día, con un gran corazón y con gran compromiso y gran profesionalismo, les traemos a ustedes todo este trabajo diario. Y pues nada, es mi último día, yo me despido de ustedes en Contigo TV. Ha sido Paolo Segarra y nos veremos más pronto que tarde. Así que nos vemos, hasta luego.